¿Está contento? Diga, estoy contento. Estoy contento. Hoy le voy a estar hablando del amor. Qué bueno es el amor. Es la llave del reino de Dios. A veces hay cosas que no se dan en nuestra vida precisamente porque nos falta amor para con el prójimo, para con las cosas que hacemos, para ahí donde nos movemos. Y cuando nos falta amor, la puerta queda cerrada. Pero cuando el amor de Dios fluye en nuestras vidas, puertas se abren para nuestra bendición. Y me gustaría ir al capítulo 12 del libro de Marcos, los versos 28 a 34. Dicen así: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Repita conmigo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Muy bien. Jesús siguió diciendo: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. El escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto dice que nadie se aventuraba a hacerle más preguntas a Jesús. ¿Usted ha escuchado esa frase célebre que dice: yo lo amo a mi manera? ¿Cuántos han escuchado la frase? A ver, ¿cuántos lo han escuchado la frase? ¿Y cuántos han dicho la frase: yo lo amo a mi manera? ¿Cuántos la han dicho? Uy, algunos lo han dicho, algunos lo han dicho. Yo lo amo a mi manera. ¿Sabe? Solo hay una manera de amar a Dios, y es en la manera que es a través de Jesús. No hay otra manera de amarlo sino a través de Jesús. Hemos hablado alguna vez del amor. Miren, la palabra que fue escrita en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma universal, el griego koinonei de la época, tiene casi 10 palabras para hablar de amor. La palabra que nosotros traducimos por amor, en griego se puede escribir de 10 maneras diferentes, y nosotros siempre traduciremos amor. ¿Por qué? Porque Dios, en su inmensa sabiduría y soberanía, Él quiso que el Nuevo Testamento fuera escrito en griego para poder plasmar ahí, tras la lengua griega, ese conocimiento que viene de los cielos. Por eso el español es un lenguaje guay. ¿A qué es guay? Guay del Paraguay, del Uruguay y todo esto. Pero el griego en estas cosas es mucho más rico. Por eso cada vez que el griego en koinonei hay en 4 ocasiones donde habla de amor, nosotros directamente traducimos amor. Pero para el griego, para la mentalidad griega y para el escritor del Testamento, o en este caso de Marcos, había algo mucho más profundo que estaba expresando. Y algo de eso quisiera yo tocar un poquito de hoy. Dice que el verso 28 que un escriba, ¿qué era un escriba? Era un estudioso, era alguien que se había formado. En aquel tiempo no era fácil tener un libro o un pergamino, porque los libros no existían. Se escribían rollos, se escribían pergaminos, se escribía incluso en arcilla. No había un libro tal y como leemos nosotros. Entonces en aquel tiempo era algo muy valioso. La gente no tenía, muchos no sabían leer y escribir. Pero sin embargo el escriba había sido alguien que desde pequeño había sido preparado para leer y escribir. Los escribas tenían una taquigrafía asombrosa. Usted ve ahora que está otra vez de moda, esos que escriben el nombre, que va a poner ahí el nombre guapo, hacen unas cositas que queda alucinante. Eso era un escriba de la época. Ellos escribían de esa manera.
Ellos cuando transcribían la palabra o cuando copiaban un texto sagrado, ellos hacían toda una reverencia, era algo ritual, era algo tradicional, era algo que tenía que ver con lo sagrado. Entonces un escriba era alguien que había estado años leyendo lecturas, la palabra, el Antiguo Testamento, los escritos sagrados, la Torá, otros textos que ellos consideraban sagrados, el Talmud y tantas otras cosas. Pasaban años de su vida entregados a escribir, a la lectura y a la enseñanza de la palabra. Pasaron a ser lo que hoy dirían los notarios de nuestra época. Incluso muchos de ellos eran los jueces que trataban los asuntos civiles, los asuntos religiosos. Eso era un escriba. Mateo, hablando de este mismo texto, añade un poco más. Dice que este escriba, cuando se acerca a Jesús, como vio que había hecho callar a los saduceos, que era otra élite dentro de la religión judaica o judía, dice que se acercó a este escriba y le hace esta pregunta a manera de tentarlo, a manera de probarlo, a manera de decir, a ver qué dice él que tan bien habla con los demás, que los ha dejado a todos callados, a ver qué dice él de cuál es el mandamiento más importante. Y eso era una forma de tentarlo, de probar a Jesús. A ver qué dice. Y en principio la actitud del escriba era como esa actitud de tentar a Dios, de probar a Dios. Muchas veces nosotros, sin ser conscientes, tenemos esa actitud. A ver qué hace Dios. A ver si me dice que Dios, ¿cómo probamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios? Es importante conocer cómo lo hacemos muchas veces. Todos muchas veces tenemos dudas. Nos hacemos preguntas, tenemos inquietudes. ¿Algunos no tienen inquietudes aquí? Nos hace preguntas. A veces hay circunstancias que acontecen que no entendemos, circunstancias que atravesamos. La pregunta es, ¿cómo son esas inquietudes? ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios? A veces podemos estar echándole la culpa a Dios de algo que estamos atravesando. ¿Cómo está siendo esa actitud? Es importante, porque el escriba dice que va con esa actitud que no era correcta delante de Dios. A veces vamos con la actitud incorrecta delante de Dios y aún así, dile al que está a tu lado, Dios nos ama. Por eso contesta al escriba, porque en cierta manera también nos está contestando a nosotros. Precisamente Marcos lo dejó plasmado en ese evangelio, al igual que Mateo. Y los versos 29 y 30 dice que Jesús responde, el más importante es: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Jesús simplemente está señalando o está citando algo que el escriba se sabía de memoria. Algo que era vital. Él hace referencia a la escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, los versos 4 y 5, que dicen así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. En otras palabras, Jesús usa lo que ellos llaman hoy en día la Shema. La Shema es algo que todo judío se sabe de memoria y que recita 2 veces al día. O sea que para aquel escriba, cuando le dice aquello, el escriba dice, hombre, eso lo sé yo, no me has dicho nada nuevo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ya sabemos la respuesta de Dios, pero a veces no queremos escucharla o queremos que nos diga algo diferente en nuestro comezón de querer saber más si ni siquiera estamos poniendo en práctica lo que ya sabemos. Y Jesús le dice eso, la Shema. La Shema la escribí yo aquí en hebreo, se sigue repitiendo el día de hoy. Y dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Usted me entendió? Pues se lo traduzco al español. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ve, ya sé hablar hebreo, ¿a que sí? Lo digo perfecto, seguramente. Menos mal que no hay ningún hebreo entre nosotros, creo. Y esto lo recitaban ellos 2 veces.
al amanecer, cuando salía el sol, y cuando se ocultaba o cuando salía la última estrella, se volvió tradición, se volvió ritual, se volvió costumbre. Sin embargo, en la boca de Jesús, esta Shema cobra vida y vuelve a traer el sentido espiritual, el sentido divino y el sentido eterno. Es decir, la razón de ser. Y Jesús, cuando le hacen esa pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús, antes de contestar, sienta unas bases. Las bases son aquello firme sobre la que se edifica todo lo demás. Y Jesús le dice, en otras palabras, Dios es uno. Dígale que está a su lado, Dios es uno. Y eso excluye automáticamente todas esas apariencias de Dios que a veces están muy de moda. Yo estoy aquí meditando en la luz mística del universo que se acerca y me siento con una... Está bien, pero Dios, yo tenía un amigo que él me decía, yo viajo, salgo en mis viajes de Australia y me doy vuelta por toda la isla. Digo, qué bien, qué precioso tus viajes. Pero ten cuidado. Porque Jesús dijo, sí, Jesús es uno de esos grandes profetas de luz. Digo, no. Jesús dijo que solo Él y fuera de Él no hay. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es muerte, es perdición. Es solo a través de Él. Y por eso Jesús diría más adelante, yo soy el Padre y el Padre en mí, los dos somos uno y somos uno en el Espíritu Santo. Por eso en esa base, en la base de Dios, del Dios verdadero, Dios uno, Jesús automáticamente excluye todo aquello que tiene apariencia de Dios, escribía el apóstol Pablo, pero que aunque en un principio parece que te acercan, te alejan del único Dios verdadero, de aquel que vino por nosotros. Y está diciendo Jesús, Dios es uno y el Señor es nuestro Dios. Y por supuesto está hablando del Señor de la palabra, del Señor de la Biblia, al que le escriba y los judíos, porque Jesús está enseñando aquí en el templo de Jerusalén, conocían en este momento. Y Él dice eso. Y el capítulo 4 del libro de Hechos, el verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre, el único mediador, el único es Jesús. Jesús de Nazaret, repita conmigo, Jesús. Luego en el tiempo, pasados los siglos, allá por el siglo XV y XVI, con el Renacimiento, se inventaron otros mediadores, otras mediadoras, pero la palabra es clara. El único que pagó el precio es Jesús, el único que resucitó de entre los muertos, que el Padre levantó de los muertos es Jesús. El único nombre con poder es Jesús. Den un aplauso a Él. Entonces, sobre esa base que asienta Jesús, no solamente para los judíos, sino también para la gente de las naciones, es decir, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, para nosotros, Él sobre esas bases del único y real Dios verdadero, Él comienza a decir, amarás. No dice ama, dice amarás. Llegarás a amar, comienza amando, es un presente continuo, porque tú comienzas a amar de una manera y en la manera que te vas enamorando, continúas amando. Por eso dice amarás, amarás al Señor. Y si vamos al capítulo 6 de Deuteronomio que estábamos leyendo, el verso 6, que Jesús no hace referencia a esas palabras siguen diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, y hágase así, como toque su corazón, estarán sobre tu corazón. Eso ya no lo quiso decir Jesús. Porque la obediencia en el tiempo de Jesús quizá puede convertirse como a veces la convertimos nosotros. Se convirtió en una religión, se convirtió en una obligación, se convirtió en una
pesadez muchas veces en una carga. La obediencia a Dios se convirtió en una serie de normas, de reglas, de tradiciones, de ritos, de que tenías que repetir por la mañana la Shema y por la tarde la Shema, de que tenías, quizá hoy en día tienes que repetir el Padre Nuestro. Qué bueno el Padre Nuestro, cuando no es una obligación, cuando no es un ritual, cuando no es algo que tienes que repetir porque es una manera en que tú crees que te acercas a Dios. Entonces, la obediencia se había convertido en religión. Muchas veces también podemos convertir la religión evangélica en religión, precisamente, valga la redundancia, no en vida, no en una intimidad de vida con Dios, no en un conocer a Dios, no en un amar a Dios verdaderamente. Por eso la palabra es clara, dice, grábala en tu corazón. Y Jesús dice, le amarás así. La palabra que usa aquí para amarás, entre tantas palabras griegas que simbolizan amor, es la palabra, usted conocerá porque una vez prediqué esto, la palabra ágape. Diga ágape. Entonces Jesús estaba diciendo, agapearás, amarás a Dios. No era la palabra eros, que tiene que ver con el amor sensual, de ahí viene la palabra erotismo, por ejemplo. No era la palabra filio, que es el amor como entre hermanos, que es el amor que se profesaba en el ejército, cuando tú estás muchos años, que el ejército son años que estabas con alguien, tu compañero, donde tú dabas la vida por él, donde él daba la vida por ti, donde era esa intimidad filial, de ahí la palabra filio. No era la palabra fraterno, que también tiene que ver con el amor entre hermanos, entre primos. No era esas otras palabras, estorgue y tantas otras palabras que tienen que ver con amor, sino él dijo, y agapearás a Dios. El ágape es un amor sin condiciones, un amor que tenía que ver con la divinidad, tenía que ver con los dioses, tenía que ver con un amor que se recibe de manera divina, con lo espiritual, con lo eterno. Él está diciendo, amarás así, de esa manera a Dios, de una manera incondicional. Y lo amarás con todo, en primer lugar, con todo tu corazón. Y cuando hablamos de corazón, nosotros enseguida pensamos en las emociones, ¿verdad? Ay, me ha roto el corazón. ¿O no? Son las emociones, ¿no? Mi suegra se ríe de mí, deja que llegue a casa. Me ha roto el corazón. Porque sentimos. ¿Hay alguien que no sienta? Si alguien levanta la mano y dice no siente, pellizquelo a ver si siente o no siente. Sentimos. Somos seres emocionales y qué bueno que seamos seres emocionales, ¿a que sí? Y las emociones están ceñidas a veces con la edad, ¿verdad? Te veo adolescente y vamos, son enamoradizos todos, o por lo menos la mitad. Y los jóvenes, pero después cuando eres maduro y adulto y después cuando llega la vejez, las emociones cambian. Las emociones tienen que ver con muchas veces con nuestras edades y con todas las cosas. Y Jesús está diciendo, agapearás, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo son tus emociones? Mire, hay gente que se siente fea, se mira delante del espejo y dice, ay, qué feo soy, qué feo. Soy feo, feo con ganas. Y pasa al otro lado y dice, es que eres feíto con ganas, mi niño. Hay gente que se siente pequeña. Hay gente que se siente que no vale nada. Eso tiene que ver todo con lo que está en nuestro corazón. Y hay personas también, usted conocerá personas, yo no conozco a ninguno, no lo sé, no he pensado en ello. Hay personas todo lo contrario, que ellos se sienten el ombligo del mundo. Yo soy el centro del universo, soy el mejor, soy el más guapo, soy el más chachi, ¿a que sí? Soy el mejor en mi profesión, soy el mejor. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo percibimos la vida? Somos seres emocionales. Pero ¿sabe? Las emociones van y vienen. ¿A que sí? Usted no siente lo mismo ahora que sentía hace 2 años. ¿Y por qué cambian? Por las circunstancias, por las cosas que nos rodean, por el madurar uno mismo o por el no madurar, las cosas cambian. Sin embargo, somos seres emocionales y lo que está tratando de decir Jesús es que muchos se sentían emocionados con Jesús. Veían los milagros, veían lo que acontecía, veían lo que sucedía y Jesús sabía, dice,
cuando uno basa su amor en las emociones, cuando llegan los tiempos de dificultad, Él lo enseñó en una parábola, los tiempos de dureza, los tiempos en que quizás no es lo que tú esperabas, dice que muchos abandonaron al Maestro, abandonan a Dios. Por eso cuando Jesús dice hay que amarle con todo tu corazón, es que Él tiene que estar en primer lugar, aún en tus emociones. Porque las emociones por los demás, incluso por las personas, cambian. Pero lo que tú sientes, lo que tú anhelas por Dios, tiene que estar ahí. Y las emociones te tienen que agarrar a Dios. Tienes que sentir ese amor de Dios, tienes que recibir ese amor de Dios. Y sabes que las circunstancias pueden cambiar, pero cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, aunque tú cambies en todas otras cosas, tú dices, yo te amo, Dios. Yo sé que te amo. Quizá ahora no te estoy sintiendo, pero mi corazón está por encima aún de lo que estoy sintiéndote. Por eso te amo, Señor. Estás en primer lugar. Y tú sabes que le amas cuando, incluso aunque te equivocas, aunque metes la pata, aunque lo has hecho mal, no te invade la culpa y te hunde, porque muchas personas se hunden en la culpa, en el complejo de culpabilidad y no levantan cabeza. Tú sabes que ese mismo amor de Dios por ti va a hacer que te restaure. Entonces tu corazón no puede estar basado en las circunstancias, ni para bien ni para mal, ni siquiera cuando metes la pata, porque Dios te ama y tienes que aprender a amarlo. Y en la medida que vas comenzando a amarlo en tu corazón, cambia en función de la persona del Espíritu Santo que está en ti, te hace sentir el corazón. Porque eso a veces que no entendemos. Cuando Jesús está diciendo, ama a Dios con todo tu corazón, y a la vez Él te ofrece el Espíritu Santo que entra en ti, y tú estás sintiendo algo como persona, como Damián, como humano, pero el Espíritu que está dentro de ti también tiene emociones. Dice la palabra de Dios que es sensible. Entonces tú comienzas a hacer más caso cuando tú te has dado cuenta que vas intentando amar a Dios con todo tu corazón. No haces tanto caso a tu corazón humano, sino al corazón espiritual que bombea dentro de ti. Y comienzas a sentir al Espíritu Santo dentro de ti. Y el Espíritu Santo, tú dices, le voy a hacer la trancadilla a aquel para caerlo. El Espíritu Santo, no. Porque me siento mal si haces eso, Damián. Ama a Dios con todo tu corazón. Tienes que sentir el corazón del Espíritu Santo dentro de ti. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso Jesús dice, amarás, comenzarás, irás cada día un pasito más, enamorándote, hasta el punto de que con todo tu corazón das paso al corazón de Dios y empiezas a vivir diferente. Y haces la voluntad de Dios, porque sientes lo que Él siente en ti. Y cuando lo metes la pata, cuando lo haces mal, entonces comienzas a cambiar aún tus emociones. Y tus emociones humanas se alinean a las emociones del cielo. Y las puertas para tu vida emocional se abren. ¿Lo crees? Amarás a Dios con todo tu corazón. Hazte sensible al sentir del Espíritu Santo. Y siempre harás la voluntad del Padre, siempre la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, y lo agapearás a Dios con toda tu alma. Esa parte profunda de nuestro ser, todo lo que hemos vivido, aún desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás, que no tenemos conciencia de eso, el alma se hace consciente. Todo lo recibido en ese vientre, en la niñez, en la adolescencia, todo lo que nos ha marcado nuestra vida, todo lo que está en conciencia y en inconsciencia, todos los que han experimentado nuestro sentido, todo está ahí, la percepción física y también ese sexto sentido que tienen muchas mujeres, ¿no? Mi mujer cuando me dice, percibo, yo digo, ay, ya tuvo el sexto sentido. Hazle caso que te va a ir bien.
A mí me ha ido bien haciéndole caso. Ellas tienen un sexto sentido, es una percepción, es en el alma, es en el espíritu. Percibimos cosas que a veces conscientemente no somos conscientes, pero ahí está. Por eso dice, ámale con toda tu alma. Nosotros no podemos conocer realmente nuestra alma. A veces nuestra alma está herida y nunca somos conscientes, o hay circunstancias que nos han marcado. Hay muchas veces aptitudes personales que hacemos diariamente y que tienen que ver con nuestra alma y no somos conscientes, que mantienen muchas veces nuestra alma atada o aprisionada, o nos anclamos en áreas de nuestra vida y es nuestra alma la que nos tiene en esa posición. Por eso cuando Jesús enseña, ámale con toda tu alma, solo tenemos que rendirnos delante de Él. Si el Espíritu Santo entra en mi alma te necesita. Yo no conozco las profundidades de mi alma, pero mi alma está clamando por ti. El rey David tuvo que aprenderlo. Usted ve muchos de los salmos que están ahí, cuando él habla de mi alma tiene sed de ti, él tuvo que aprender. Él no nació conociendo su alma, sino el Espíritu le revelaba lo profundo de su alma. Cuando él se equivoca con Betsabé o peca, cuando él manda todo aquello, le manda a un profeta que le revela la profundidad de su pecado, la profundidad de su alma, no para condenarlo, para que él conociera cómo estaba su alma y él fuera rescatado de esa prisión que por sus decisiones se había encadenado. Hay personas encadenadas por decisiones en su alma. Y solamente la revelación de Dios, la palabra y el deseo de hacer su voluntad te va a liberar. Y para eso vino Jesús, para liberarnos. Él vino para traer libertad a nuestra alma. Por eso le está diciendo, ámale con toda tu alma. ¿Y cómo te puedo amar con toda mi alma, Señor? Comienza a escuchar al Espíritu Santo una vez más. Allí en el alma están los miedos, están los vicios, está todo aquello que nos ha ido atando a lo largo de nuestra vida. Y necesita la liberación de Dios, necesita el toque del Espíritu, necesita el toque de Cristo. Y David lo sabía y usted tiene que comenzar y tenemos que comenzar a decir, Señor, yo quiero amarte con toda mi alma. Revela que hay en mi alma, ayúdame paso a paso. Tenemos un Dios bueno que si nos revela todo una vez no morimos. Él nos va revelando en la medida que vamos siendo transformados. Y le dijo Jesús, agapearás a Dios con toda tu mente. Y precisamente esa parte, con toda tu mente, no está en Deuteronomio. Es decir, que Jesús la añade al texto, con toda tu mente. Jesús da una dimensión nueva y habla de los pensamientos, porque la mente, en la mentalidad grecorromana, que era la que habitaba en aquel tiempo, que es la que hemos heredado de todos nuestros orígenes, ¿sabes? Que tiene una mentalidad grecorromana de Grecia y Roma. En esa mentalidad grecorromana el pensamiento, la razón era la base. Por eso Jesús introduce, y con toda tu mente. La mente nos limita demasiado, nos limita tanto. Cada pensamiento, cuando decimos que amamos a Dios o que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, es que tenemos que reflexionar en nuestros pensamientos, cómo están siendo nuestros pensamientos, cómo se están alineando. Es mi mente, como dijo el apóstol en otra ocasión, la mente de Cristo, porque conocemos la mente de Cristo por lo que Él hacía, por lo que Él decía, por su mensaje y por el Espíritu Santo. ¿Se parece mi mente a la mente de Cristo? Jesús dijo, lo amarás, lo agapearás con toda tu mente. Y a veces nuestra mente pulula de aquí para allá y no pensamos en estas cosas. No estamos centrados. ¿Qué pensaba Jesús del trabajo? ¿Qué pensaba Jesús del matrimonio? ¿Qué pensaba Jesús de la familia? ¿Qué es lo que enseña Jesús de la vida? ¿Cuáles eran los pensamientos de Jesús acerca del futuro? ¿Qué es lo que nos enseña de los enemigos, de los problemas? ¿Qué dice Jesús de los éxitos? Esa es la mente de Cristo. Por eso tenemos que conocer cuál es la mente de Cristo e ir cambiando, dejando ser transformada nuestra mente conforme a la mente de Cristo. Si no, ¿cómo vamos a amar a Dios con toda nuestra mente? Y usted no verá a Jesús, siempre lo verá usted a Jesús quejándose de algo. Cuando habían problemas, ¡ay, otra vez problemas! Siempre me tocó a mí, me tocó la cruz a mí. ¿Usted dijo eso? ¿Qué pasaba? Jesús decía, coge tu cruz y sígueme. Y nosotros nos quejamos de nuestra cruz. No, agarre su cruz y sígalo. Y siga para adelante. Cambie la mentalidad. Usted ve cuando hay problemas, cuando habían problemas familiares. Jesús tuvo problemas con la familia. Cuando llega la madre, los hermanos, que tu hermano. Usted sabe cómo responde Jesús a eso.
Conozca la palabra. ¿Usted sabe cómo responde Jesús cuando había una crisis financiera en su vida? Que dice, Pedro dice, mira que nos vienen a cobrar el impuesto, no hay nada en la bolsa, no tenemos un duro, ¿qué hacemos? Y que dice, ay, qué desgracia, ay, me van a dar por moroso, ay, se escondió, vamos a escondernos para que no nos vean. Eso no, ¿cuál es la mente de Jesús? Esa es la mente que tenemos que ir incorporando a nuestra mentalidad cada día, a nuestro lenguaje, porque hablamos lo que hay en nuestra mente. ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Es un lenguaje de propósito? ¿Es un lenguaje de confianza? ¿Es un lenguaje de fe, de esperanza? Pues eso sale todo de nuestra mente. De ahí viene todo lo que decimos. Tenemos que tener esa mente de Cristo. Por eso cuando Jesús está diciendo a aquel escriba, o cuando nos dice a nosotros, lo agapearás, amarás a Dios con toda tu mente, está hablando de tus pensamientos. ¿Cómo son tus pensamientos ante los éxitos o ante los fracasos? ¿Está Dios en tus pensamientos? ¿Cómo los asumes? ¿Cómo los reviertes? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendemos a tener esa mente de Cristo? Ahí está todo en la palabra de Dios. Y en cuarto lugar le dice Jesús, agapearás a Dios con todas tus fuerzas. ¿Con todas? ¿Con todas? Santo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo es que hoy estoy cansado? Hoy no. Que levante la mano izquierda, así disimuladamente. En ese momento no tenemos la mente de Cristo. Porque a Jesús lo reventaban. La gente lo perseguía, él se iba a esconder y buscaban. Lo reventaban literalmente. ¿Y qué decía él? Ay, mira a esta gente, llevan 3 días conmigo. Los cultos con Jesús graban 3 días. 3 horas no 3 días. Llevan 3 días conmigo, ya han gastado todo lo que tenían para comer. Y no quiero despedirlos. Vamos a alimentarlos. Y decían los discípulos, los alimentarás tú, porque yo. 3 días. ¿Y cuántas veces vemos a Jesús que quería estar a solas y se enteraban? No, está alrededor de Capernaum y las multitudes lo reventaban. Y Jesús decía, yo me voy a tomar unas vacaciones sabáticas porque me tienen reventado. ¿A qué no? Y nosotros trabajamos 10 horas y es que estoy hoy arrancado, hoy no doy para más, hoy me tumbo aquí en el sillón. Porque no conocemos la palabra. La palabra habla de la fuerza. La palabra habla de renovar nuestra fuerza. ¿O no lo habla? Lo habla, ¿verdad? Isaías 40. Dice, Él da fuerzas al que se cansa. ¿Lo dice o no lo dice? Y los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Hoy no tengo fuerzas para nada, pero yo espero en ti, Señor. Tú vas a hacer un milagro, tú vas a hacer algo. Espero en ti. Dice, y se remontarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero tú ya llevo 3 kilómetros, qué cansado. Y hoy no leo porque estoy cansado. Pero después decimos, sí, Señor, yo te amo con todas mis fuerzas, porque anoche dormí 12 horas. Nos creemos cosas que no son. Entonces cada creyente tiene que reconfigurar y reflexionar en cómo está viviendo el único mandamiento que cierra, dice la palabra de Dios, toda la escritura se puede encerrar en ese mandamiento. Agapearás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es más, y Jesús como sabe que nosotros no llegamos, dice, pero cuando no tengan fuerza y me pidan, si esperan en mí, yo les voy a dar nueva fuerza. Les voy a renovar y serán como las águilas que vuelan para ver de lejos. Pero si decimos, hoy estoy cansadito. ¿Qué esperamos de la vida? ¿Qué esperamos de Dios? Imagínense Josué cuando dijo, estoy cansado. O como Moisés estaba en lo alto del monte, estaba cansado de orar y dice, se me caen las manos, ya no oro más, ya no intercedo más por este pueblo. Porque estoy cansado y me merezco descansar, que llevo aquí orando 6 horas, decía Moisés. ¿Qué hizo cuando no podía más? ¿Sabe lo que hizo? ¿Cuántos han leído el libro de Éxodo? Creo que está en Éxodo, por ahí está, búsquelo. Buscó a 2 que le aguantaran sus manos para seguir intercediendo. Porque necesitamos de todo. Dile a que está a tu lado, yo necesito de ti. Tú necesitas de mí. Necesitamos renovar fuerzas, renovar visión.
renovar tantas cosas como creyentes. Renovar y renovar. Es más, Jesús ya contestó a ese primer mandamiento, pero Él no se quedó ahí. Dice el segundo es este: agapearás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le dijo filiarás, no le dijo fraternizarás, no le dijo estorgerás, no. Agapearás. Lo mismo que amas a Dios, el mismo amor para con el prójimo. Un amor incondicional. Dile que está a tu lado: amarás al prójimo como mismo amas a Dios. Con ese mismo amor. Con ese mismo amor. Con ese mismo amor incondicional. Incondicional. Amarás a tu prójimo. Porque Jesús va más allá. Va más allá. Jesús va más allá. Y añade algo que no estaba en Deuteronomio. Amarás a Dios, al prójimo. ¿Cómo sé que estoy amando a Dios más cada día? Si estoy amando a mi prójimo. No hay otra manera de saberlo. Todo lo demás es un engaño. Todo lo demás es una falacia que nos ponen delante. Todo lo demás es un hechizo. Si tú crees que amas a Dios y no estás amando al prójimo, estás equivocado porque no puedes hacerlo. Y yo recuerdo cuando yo levantaba mis manos y decía: te amo, Dios. ¿Te recuerdas eso? Usted no se acuerda, yo hace muchos años atrás. Tampoco hace tanto. Y levanto mi voz. Y después cogía mi coche, iba por la autopista. Y me acuerdo que a veces me picaba la luz detrás, tras. Y yo miraba por el retrovisor y dice: ¿qué se cree el chulo este? Yo me acuerdo de parar la autopista del sur a 40 kilómetros. Digo, ahora me ponía al lado del camión que estaba al lado y frenaba en seco. Digo, y ahora te vas a aguantar ahí. Y si quieres pasar por encima, y como frene en seco, me bajo y te doy 4 cogotazos. Y amo Dios. Y me quería tan bien con Dios. Porque había salido del culto. Había alabado a Dios y pensaba ir al próximo culto. Ya le digo, menos mal que Dios tiene misericordia, que uno va cada mañana. Yo estaba allá, ya tenía un cargo en la iglesia, ya la líder. Y una vez pongo el intermitente, tin, para aparcar. Y viene un tío y me quita el sitio por la jeta. Y yo le hice así. Y el tío se hizo disimulado. Nos bajamos los 3 que íbamos en el coche. Y le dejamos el coche en el suelo. Te amo, Dios. Y nos lo creemos. Porque es que nos lo creemos. ¿Sabe lo que le digo, no? Y era Jesús mostrándome cuánto le amaba. En cómo me comporto con mi prójimo. No con los que me tratan bien, porque ya lo dijo Jesús, al que te trata bien lo vas a tratar tú bien. ¿Qué recompensa hay en eso? Es a los que te maltratan como lo estás extendiendo hasta ellos. Es esa la condición. ¿Cómo amas al prójimo? ¿Con qué misericordia? Mire, alguien antes quizás me criticaba, decía: ese me está criticando. Y como yo conocía la basura de todo el mundo, digo: ese que tal, que tin, que tal. Digo, si vamos a sacar la basura, la sacamos todos. Yo sé que usted no la ha hecho, yo se lo digo porque yo lo hacía. Y nos quedamos tan panchos, porque amamos a Dios. Y Dios es un Dios justo. Y la verdad, hay que decir la verdad. Y si aquel dijo de mí esto y esto, yo tal. Y encima le pongo ya en mi mente, lo tacho. Como digo yo, con la carabela negra. Le pongo el puntito negro de la carabela. Somos así. Y creemos que amamos a Dios. Por eso Jesús le dice a este escriba: amarás a Dios, agapearás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero no hay que ir tan lejos. ¿Cómo sé que amo a Dios? En la medida que amo a mi esposa, que es la más cerca que tengo. Yo no puedo decir que amo a Dios si no estoy amando a mi esposa, si no estoy tratando
¿Como quién es? Si no amo a mis padres por el respeto que le tengo, si no amo a mis hijos porque Dios me los dio, aunque se hayan portado mal conmigo, aunque me quieran meter en el asilo, porque yo amo a Dios, por eso digo, ¿cómo amo al prójimo? ¿Cómo muestro mi misericordia? Amar a Dios siempre va a dar como resultado amar al prójimo. Esto tenemos que meditar. ¿Qué estamos pensando de los compañeros de trabajo? No los que se portan bien, los que me dicen tranquilo, vete que yo hago tu hora. No, esos no. Los que intentan fastidiarte y te ponen más trabajo. Eso es como lo está amando. Porque a los primeros los amamos todos. Qué bueno, me hace la hora extra. Y me cambia el turno. Pero ¿y el que no te lo cambia? ¿Lo agapeas igual? No sé, dependerá de lo que amemos a Dios. De eso se trata. ¿Cómo son tus relaciones con los demás? Por eso Jesús le responde a este escriba, no te equivoques, conoces la Shema, conoces que Dios es uno, esa es la base. Y conoces lo que dice Deuteronomio, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este escriba que conocía toda la palabra dice, yo, claro que sí, yo lo sabía, eso lo llevo haciendo yo desde pequeñito. Y Jesús añade, y agapearás al prójimo. Y el escriba se quedó pensando. Ahí está. Y le responde, ¿tienes razón, Jesús? Le dijo, amén, que nos gusta tanto esa palabra, amén, porque estaba en el templo, ¿no? Si hubiese estado en la carnicería hubiese dicho que sí, pero como estaba en el templo dice, amén. Usted le dice al carnicero, dame 20, ¿quiere 5 gramos de carne? Usted le dice, amén, carnicero. No, ¿a que no? Pero la palabra del templo es. Porque alguien la inventó, la leyó en la palabra de Dios. Diga, sí, Señor. Sí, Señor, vamos a hablar con claridad. El escriba le dijo, sí, Señor, yo lo sabía. Eso es lo más importante. Eso es mejor que cualquier sacrificio que podamos hacer. Que cualquier holocausto, que leerte la Biblia del pico al paco, de que rezar 10 horas, que ir caminando a Candelaria o ir todos los días al culto. Eso es lo más importante, más que cualquier sacrificio, más que cualquier holocausto, más que cualquier cosa que podamos hacerlo. Eso lo traemos claro. Como yo trato a mi esposa, lo que pienso del que me critica, cómo me comporto con el que me quita el aparcamiento, con los compañeros, cómo es mi actitud hacia los demás. Eso lo tengo claro. En otras palabras, está diciendo, Jesús, ¿qué voluntad se está haciendo en tu vida? Y el escriba le dijo, tienes razón. Y Jesús digamos que da su aprobación porque el escriba añade lo que Jesús había añadido. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todas nuestras fuerzas, amarlo con nuestra alma, amarlo con nuestra mente y amar al prójimo. Es lo más importante de todo este mensaje. Y como él lo respondió, Jesús terminó diciendo, verso 34, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios, porque Jesús tiene siempre la última palabra y el Espíritu Santo es el que nos habla de manera personal. Yo puedo dar unas instrucciones, puedo leer la palabra y puedo lanzarte este reto, este mensaje o esta palabra. Pero Dios tiene que hablar a tu vida de manera personal. Él tendrá que hablar a tu mente, a tus emociones. Él tendrá que decirte cómo estás llevando a cabo tu fuerza. Si estás aquí hoy es porque algo en tu interior quiere más de Dios. Necesita más de Dios. Porque si no podíamos haber estado en la playa. Habíamos dormido 1 hora más. Pero si tú estás aquí, es porque has respondido a algo en tu corazón. A alguien que te invitó, a alguien que te dijo ven, o a alguien que te levantaste con ganas, o quizás fue una rutina y dice hoy es domingo y toca culto, voy para abajo, ya lo tienes como rutina, yo no lo sé. Lo cierto es que estás aquí. Yo no sé por qué aquel escriba aquel día estaba en el templo, pero estaba en el templo. Y se atrevió a preguntarle a Jesús, casi por probarlo, casi por tentarlo. Pero Jesús le amó.
como nos ama a nosotros. Y presentó y le respondió. Cuando este escriba repite la llave, el amor, la llave que abre el reino de Dios, Jesús le dijo, el reino de Dios no está lejos de ti. Tienes la llave. Tienes la llave que va a abrir tu bendición. Tienes la llave que va a hacer real las promesas de Dios para tu vida. Tienes la llave que puede hacer que te inunde el Espíritu Santo de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo. Él te conoce. En el templo había mucha gente en aquella ocasión, pero Jesús ya lo miró y le dijo, a ti te estoy diciendo, no estás lejos del reino de Dios, porque sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que hacer. Sal fuera y hazlo, extiéndete para que se abra esa puerta de la bendición de Dios. El amor, el amar a Dios con tu mente, con tu corazón, con tu fuerza, el amarlo con todo lo que tenemos. Es la llave que abre la bendición, el fluir del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? ¿Alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo? Tenemos la llave para que la poderosa unción de Dios venga sobre nuestras vidas. Amar a Dios. Amar al prójimo. Me sorprende porque en este texto que leímos, la palabra que más se repite 7 veces, es la expresión o las palabras con todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el escriba le repite, es cierto lo que dice, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Y cómo queremos amarle? Esa es la clave del avivamiento en tu vida, del despertar de Dios. Porque eso resume toda la palabra.